Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión virtual del laberinto de Ariadna, que hoy lleva por título Entre los espejismos y los pasos, los últimos poemarios de Helena Junyent. Bajo este epígrafe hemos querido reflejar de alguna manera, parcialmente claro, el título de los dos últimos poemarios de la poeta que hoy nos acompaña, de Helena. Y es que esta tarde ella nos va a hablar sobre sus dos últimas publicaciones, La estatura de los pasos y Entre espejo y espejismo, ambos publicados en la editorial Endymion. Por tanto, esta sala hoy se va a llenar de poesía y para hacer la presentación contamos con Josep Anton Soldevila, que es un gran poeta, un excelente narrador y es además miembro de la Junta de nuestro laberinto. Sin nada más que decir, os tengo que recibir dándoos la bienvenida a los dos, a ti Helena, a ti Josep Anton, a todas las personas que están aquí con nosotros y te doy la palabra, Josep Anton. No se sent. Perdón. Antes que nada, una breve semblanza biográfica para situarnos. Helena Junyent nace en Vilafranca del Penedès, Barcelona, diplomada en grafismo e ilustración por la Escuela de Artes Massana. Prosigue sus estudios sobre técnicas de pintura al fresco, mosaico y grabado. Tras varios años dedicados al diseño gráfico y a la docencia de las artes plásticas, se entrega de lleno a la pintura, labor que le ha merecido un amplio reconocimiento a través de numerosas exposiciones y demás certámenes artístico-culturales. Además de participar en innumerables exposiciones colectivas, nacionales e internacionales, y tener una importante muestra de carácter privado en Francia, Suiza y Alemania, posee en su haber una larga lista de exposiciones individuales. Bien, pero lo que nos lleva hoy aquí es su faceta literaria, concretamente su poesía. Por lo que veo, tiene publicadas 10 obras de poesía, 10 libros, 10 o quizá 11, porque creo que esta semana sale uno nuevo. Y tiene otros más en el cajón, según manifiesta. Entonces, vamos a ceñirnos a esta obra poética. Es una obra muy especial. Si leemos las reseñas, las críticas que se han hecho sobre sus libros, no sé cómo lo tengo. Nos damos cuenta que da para muchísimas maneras de abordarla. Uno de estos dos libros, concretamente La estatura de los pasos, tiene un prólogo magnífico de Josep Maria Folquet. Cuando yo empecé a leerlo, me di cuenta de que si no quería dejarme influenciar por un análisis tan técnicamente perfecto, debía olvidarlo. Debía leerlo, pero después de haber escrito yo lo que opinaba sobre el libro. De esa manera, lo que he hecho es una presentación en la que manifiesto cómo he leído yo esos libros. Luego, después de haber expresado lo que pensaba sobre todo eso, me he dado cuenta de que hay muchos puntos de contacto con lo que dice Folquet y lo que dicen otros autores. Pero me ha permitido hacer alguna aportación que no he visto en los demás y de eso se trata. Entonces, como hay muchas cosas que decir y que comentar, me voy a ceñir bastante a lo que he escrito para no irme por las ramas. Empezaré diciendo que hay
acontecimientos cuya percepción se modifica según el momento en que lo abordas, en que lo ves. Y he dicho percepción, que no comprensión, porque de eso irá la presentación. La lectura de esos libros, casualmente, los abordé apenas 15 días después de que yo mismo, con motivo del Jocs Florals de Tardor del Ayuntamiento de Barcelona, pues como mantenedor de los mismos, tuve la ocasión de expresar una opinión o tesis en la que estoy bastante convencido y que consiste, sé que mucha gente no estará de acuerdo, pero bueno, en ese trabajo yo lo justificaba y aquí creo que se va a justificar más todavía. Y es que la gran poesía lírica, la poesía lírica mejor, excede del género literario. Es otra cosa más allá del género literario, algo que está entre la música, la filosofía y la neurolingüística. Entonces, en ese trabajo yo me apoyaba también en otra publicación que nuestra presidenta y anfitriona Dolors, que está aquí, lo expresaba con mucha exactitud. Decía, el escenario mental que el poema suscita en el lector crea una pasarela de doble sentido entre el texto y la estructura profunda del lenguaje, que conecta con lo más íntimo de nuestra naturaleza humana. Por eso es capaz de hurgar en nuestra psique y en los momentos más felices despejar incógnitas de orden filosófico. El código lingüístico de nivel profundo a que recorre la poesía permite acceder a la versión más oculta de nuestro pensamiento, incluyendo el desordenado caos de impresiones, filias y fobias cifradas en nuestro subconsciente. Y yo añadía, refiriéndome a esta arma fundamental de la poesía, que es la metáfora, lo siguiente. La metáfora es la prueba del 9 de la poesía lírica. Sin ella no es posible, porque semánticamente significa traslado o desplazamiento, y es lo que hace que hablemos de alguna cosa cuando queremos expresar otra. ¿Y eso por qué? Quizá porque, como decíamos, estamos buscando las palabras mágicas, a veces sin conexión lógica aparente, que abrirá las puertas de la cueva del tesoro. Esto es un poco como el ábrete sésamo. No tienen nada que ver las palabras ábrete sésamo para lo que vamos a acceder después a través de esas palabras. Pues bien, por ahí nos vamos acercando a la poesía de Elena. Eso es, la poesía como conjunto de palabras mágicas, como decía, que nos abrirán la puerta de un mundo que usualmente nos queda oculto. Unas palabras cuya lógica no reside en las normas gramaticales de la frase, sino que alude a otras leyes más profundas, las que residen en un inconsciente, que sabe, pero no siempre puede expresarse. Mientras redactaba esta hipótesis sobre la poesía, claro, busqué ejemplos y los hallé pues en los grandes, en Lorca, en Juan Ramón Jiménez, en Felicia Fuster, en muchos otros. Pero también, si en ese momento yo hubiera tenido a mano los libros de Elena, me hubiera ido muy bien para demostrar lo que yo quería demostrar en ese momento, ¿no? Bien. Hay una tendencia también en los comentarios sobre la poesía de Elena en, digamos, conectar su faceta pictórica con la faceta poética. Y eso, pues creo que es correcto, porque si veis su pintura, pues su pintura está tan igualmente llena de brumas,
llena de elementos no figurativos, pero muy expresivos, ¿no? Tiene varias etapas, pero siempre se ha mantenido dentro de ese tono. Yo estuve tentado de hacer lo mismo, pero creo que sería más exacto hablar no de la pintura, sino de la música, y concretamente del jazz. Digo, la música crea un ambiente y el ambiente crea la música, y eso en el jazz es una característica esencial. Veo en el desarrollo de los poemas de Helena Junyent el mismo arranque del tema y sus variaciones e iteraciones a medida que avanza. Su irse por una rama melódica en un instante dado, su regreso al tema principal o no, y su devenir en otro lugar distinto al final. Un final muchas veces aparente, pues luego descubres en la página siguiente una coda inesperada que puede afirmar, negar o todo lo contrario a la frente final. Y aquí me gustaría leer un poema como ejemplo de lo que estoy diciendo, que es del libro Entre espejo y espejismo, en la página 18. Un poema se titula Un nosotros sin nosotros. En tanto el crujir del roble suene hacia atrás y toda su queja regrese al nosotros, una fuerza de nosotros sin nosotros destensa las cuerdas, pasea los lazos que a lo largo del nosotros que fuimos son ya un rescoldo nuestro, crepitar del nudo que guarda el anuncio de aguardando la muerte que se nos viene encima. Por eso digo, cuando el crujir del roble suena hacia atrás, un nosotros sin nosotros son sus mirlos, son sus trinos, eco de un somos, como tú, a fuerza de dentro de encima de la madera, su, yo, nos resuena. No hay yo, no hay tú, no hay quien nos encienda el sol cuando anochezca todo en todos contigo. Y aquí parece que acaba el poema, pero luego pasas la página y resulta que sigue. Y más. Y ese mí que será el tuyo, si eres causa será efecto, si eres efecto será causa, porque te incumbe a ti y más, porque se sucede en mí, si eres suceso, seré parte, si eres parte, seré suceso, y porque no será más que eso, si eres hoja seremos árbol, si eres árbol seremos hoja, morera o gusano, de todo eso parte y más, en esa parte de ti que sin porqués florece. Si eres larva, será crisálida. Si eres crisálida, será larva. Seda entre los hilos de palabras en mi boca, más completa en ti. Eso soy yo, sin más. Bien. Aunque estoy de acuerdo con Helena que su poesía es más para ser leída que para ser recitada. Porque en el recitado se pierden, pues yo qué sé, palabras que se descomponen, palabras que se componen de otras dos, formas que el verso toma. Bueno, son valores que es mejor leerlo, ¿no? Pero bueno, siguiendo. Y aquí entro en el tema que me interesa más, y es que, siguiendo con el símil del jazz, de la similitud jazzística, la asociación de palabras y sonidos como notas, la armonía con sentido musical y la armonía con sentido poético, así planteado el comentario, veo que nos hemos referido casi exclusivamente a la forma, al estilo. Y así lo encontraréis en casi todos los comentarios sobre su poesía. Y creo que es
Yo al menos creo que sé por qué, al menos lo que yo pienso sobre eso, ¿no? Bueno, hemos obviado el fondo que contiene. Por decirlo de una manera gráfica, nos hemos detenido en cómo habla la autora y no de qué habla. En una representación habitual, a eso es a lo que ahora nos dedicaríamos. Pero ya hemos visto que no estamos en una presentación al uso, y para explicar por qué, aludamos una vez más a los versos de T.S. Eliot en Bart Norton, cuando dice: solo por la forma, la norma, pueden las palabras o la música alcanzar la quietud. Como un jarrón chino, en su quietud se mueve perpetuamente. Es decir, cuando la forma tiene fuerza y personalidad, su mera existencia arrastra y contiene el sentido de lo que expresa. En palabras más llanas, la forma es como un idioma, y los idiomas contienen en sus palabras, giros y sintaxis la historia, los sentimientos y la idiosincrasia del pueblo que lo ha creado y que lo habla. Así es como veo el estilo poético de René Junyent, un idioma en el que está contenido todo lo que quiere expresar, que no es un mensaje ni una tesis, es simplemente la vida a través de sus ojos. Y si nos ponemos más serios y recurrimos al académico mundo de las teorías de la comunicación, encontramos en el más conocido de sus asertos la famosa frase de McLuhan: el medio es el mensaje. Y eso es lo que yo creo que he leído en los libros de Elena. Por eso su obra poética creo que sigue el mismo ritmo que su pintura, es decir, va pintando, va escribiendo y de vez en cuando hace una exposición, de vez en cuando hace un libro. Y así hasta que se canse, que no sé si se cansará. Esto también es curioso porque en realidad su aparición en el mundo de la poesía es bastante reciente, porque hasta el 2001 no se había propuesto escribir nada, por lo que manifiesta, y realmente veo que su primer libro está publicado en el 2002. Y bueno, pues creo que sigue la misma pauta en la poesía que en la pintura, ¿no? Hay otra cosa que me interesa hablar. Ambos libros participan por igual de la técnica dislocadora de la sintaxis, o de los versos concebidos en lo que yo calificaría de escritura automática rescatada. Y ahí vi que coincidía con otros comentaristas. Pero creo que esto es bastante claro, que consiste en ser, yo hablo de rescatada, porque para mí consiste en ser un pescador de palabras que lanza el sedal y lo recoge para poner en la cesta aquellas que ha capturado, y luego compone con ellas los guisos más variados. En ambos utiliza los ecos de las palabras para componer, por ejemplo, este fragmento, que a cal y canto, cala, escala, empala y crece tapia sin posibilidad de entrada, losa helada. O para descomponerla, porque a veces es un re barra clamado, a veces es un oh Dios, otra vez es universo, es decir, toda una serie de sugerencias que el momento le da con las palabras. Digo, a pesar de esas... Bueno, perdón. Así. Podría pensarse que con un estilo tan personal y tan propio, antes de ella no hay nada y a partir de ella hay esto. Pero es que ella misma se encarga de desmentirlo, porque nos da muchas pistas con homenajes, con dedicatorias, con referencias directas a la tradición de la que viene. Es decir, hay dedicatorias a Ramón Andrés, Vicente Alexandre, Fray Josefo, Blanca Varela, un poema cuyo título es A los oros de Yves Bonfoy, y después incluso
tiene poemas en los cuales parte de, por ejemplo, un poema de Becker, de las golondrinas. A ver si encuentro... Un momentito, a ver si lo encuentro. Sí. El poema de Elena dice: si una golondrina atraviesa el espacio, sin importarle si un día volverá, y yo sigo aferrada a mi bastón y no sé en qué apoyarme, ¿qué hacer para que el motivo del regreso se convierta en vuelo? Y hacer es querer, en cualquiera que quieran, en un lugar cualquiera, que cualquiera guarda en su sitio, y donde quiera que esté, como si no quisieran, sin siquiera creyera, cualquier sitio, ningún sitio. Bueno, está clara la tradición de la que bebe Elena. Y además, después de todos estos innumerables referencias con dedicatorias, hay algo en lo que no sé si ella es consciente o no lo es, pero yo veo también el aliento de Cirlot. Veo el aliento de Cirlot, sobre todo en el Cirlot de donde nunca nada ni, porque se encuentran expresiones de estas, pero básicamente es el Cirlot de las permutaciones, de la recombinación de palabras y de su polisemia, pero sobre todo sobre su visión sobre la finitud que subyace como una verdad inevitable bajo las afirmaciones. Repito esta frase porque prácticamente es la única en la que hablo del contenido. Digo, sobre todo de su visión sobre la finitud que subyace como una verdad inevitable bajo las afirmaciones. Bueno, básicamente, de forma difusa, así es como he leído yo estos dos libros, y creo que ahora pues podemos pasar a otro punto. Creo que también Dolors tenía algo que comentar sobre estos libros. Le cedo la palabra y luego, si hay tiempo, hablamos un poco todos del tema. Gracias, Josep Antón, por tu exposición. Creo que hemos centrado muy bien lo que es la poesía y la poética de Elena. A mí me gustaría mostrar los libros porque iba a hacerlo en la presentación, al hacer la bienvenida, pero me he olvidado. Este es La estatura de los pasos, como hemos dicho, de la editorial Endymion, y el otro, que es casi gemelo, Entre espejo y espejismo. Entonces, bueno, yo cuando me he leído estos libros, yo siempre sigo un procedimiento, que es, me leo los libros o el libro en cuestión, lo dejo reposar unos días y luego plasmo por escrito mis impresiones. Y entonces ya fluye todo de una manera muy fácil, pero es como si tuviera que hacer primero un proceso digestivo, mentalmente hablando, ¿no? Para luego poder llegar a ciertas conclusiones. Y con los libros de Elena creo que este proceso pues, ha sido más necesario todavía. Yo creo que para encarar adecuadamente este tipo de lectura, la poesía que nos muestra Elena, debemos acercarnos a ella sin prejuicios. Eso para empezar. Tenemos que tener unos ojos nuevos, el oído atento, receptivo. Tenemos que estar dispuestos a imaginar, a jugar con la palabra, en el buen sentido del término. Y entonces, lo que en un principio nos puede parecer un bosque intrincado, inextricable, vamos viendo que se va despejando, que podemos apartar las ramas y entonces podemos contemplar el paisaje, empezamos a reconocer las hojas, empezamos a reconocer también
los troncos, esas raíces que a veces que se hunden en la tierra, pero que a veces también afloran. Y al final llegaremos a lo más hermoso, que son las cerezas de Elena. Porque si hay un elemento recurrente, un motivo en la poética de Elena, esas son las cerezas. Y a mí me gustaría, luego lo abordamos, lo charlamos, qué significado tienen para ti especialmente ese fruto, porque se repite, como digo, ya desde el primer título que publicaste en el 2002, que fue Los mares de la cereza. Entonces, yo sí que considero que la pintura, que el pasado profesional y artístico de Elena condiciona su manera de escribir. Yo sí que soy de ese parecer y luego explicaré por qué. Creo que una de las razones es que la poesía de Elena no sigue un hilo conductor, un esquema lógico, una frase hecha con proposiciones perfectamente coherente entre sí, que nos vaya a conducir a una conclusión muy clara y todo sea muy diáfano. No, yo creo que hay que posicionarse como lo hacemos ante un cuadro. Creo que la poesía de Elena hay que sentirla. Tenemos que situarnos, contemplar su luz, sus penumbras, el grosor de su trazo, el colorido, porque la poesía de Elena está llena de colores. Tengo un montón de ejemplos en los que aludes al blanco, al negro, al dorado, al azul, al rojo. O sea, es una poesía colorista, porque creo que Elena hace un ejercicio libérrimo cuando escribe poesía, nos dice lo que le da la gana a su antojo, pero toda libertad está condicionada. Nadie es absolutamente libre y en este caso yo creo que esta manera de contemplar el mundo, de entenderlo, de fijarlo en su memoria, tiene que ver mucho con esos trazos rápidos que se pueden apreciar en su pintura y que apreciamos también, Elena, en las portadas de tus libros. Tú generalmente escoges para la portada de tus libros fragmentos de tus cuadros, como por ejemplo en la estatura de los pasos. Entonces, partiendo de aquí, si hacemos este ejercicio, yo creo que sí que podemos adentrarnos en ese universo que Elena nos muestra, en el que, como decía al principio, juega con las palabras y es capaz de llevarnos a ese campo semántico que ha creado con toda esa riqueza lingüística en el que hay multitud de aliteraciones, es decir, repeticiones de sonidos, que hay un montón de paranomasias, que hay un montón de anáforas, que hay un montón de metáforas sorprendentes para conducirnos a ese espacio que es un espacio como de nebulosa, como decía Josep Antón al principio, que se ve también muy bien en los cuadros de Elena, pero se ve más, creo yo, en estos últimos cuadros. Y es, como dice, creo que es Fouquet en la presentación, en la introducción de tu libro, tú tienes un afán, la poesía de Elena muestra el caos y a través de la palabra, esa palabra también aparentemente caótica, nos quiere llevar a otro espacio, pero es un espacio que no es ordenado, porque las ideas no son blancas o negras, sino que las ideas muchas veces se confunden, como si echáramos en un bote de pintura de un solo color, un bote de pintura blanca, ponemos un chorreón negro, ponemos un chorreón rojo, ponemos un chorreón verde y luego lo removemos con un palo. Yo creo que algo así es lo que hace Elena. A mí me salen muchas imágenes de este tipo plástico para mostrar lo que ella hace con la poesía. Y al mismo tiempo, las conclusiones a las que nos conduce a veces son de índole emotivo, son impresiones, pero hay muchos poemas que son de índole filosófica, que llegas a unas conclusiones que yo diría incluso ontológicas, acerca de la razón del ser, dónde estamos,
y también en muchos poemas veo directamente confrontación. Por ejemplo, en la estatura de los pasos, el poema que abre el libro es un poema que se inicia con una negación. Os voy a leer un fragmento o entero, depende de cómo sea. Un momentito. Dice, no venías, no llegaste, os trajeron, tan alto como estabas, no dentro, para por dentro llamarme, os negué. Llegaste tarde, pasé de largo, no creí las formas que tú seas, los muchos que tú eres, no van conmigo. Compréndeme, me atraéis, pero no me convencéis. Apréndeme o suéltame, no me encuentro ya ahí. No, ya, no. Es un poema de absoluta negación, rotundo, y este es el poema que abre la estatura de los pasos. Entonces yo le quería preguntar a Elena, a raíz de este poema inicial y de los otros que le siguen, ¿no? Que si este poema nace de una rabia interior, de una disconformidad acerca de cómo es el mundo, o cuál es el mensaje, si es que hay algún mensaje, que no siempre lo hay, cuidado, ¿cuál es el posicionamiento tuyo a la hora de escribir este libro, si nos lo puedes decir? Será muy difícil explicarlo esto, porque los poemas primeros de este libro realmente tienen un fondo religioso. O sea, ese yo, ese que ya no quiero saber nada de él, es el ser supremo en este caso. Y los poemas que siguen también. Lo que pasa que creo que puede tener otra lectura, efectivamente, sí. Sin meter a Dios por el medio. Pero yo digo de dónde han nacido, porque es lo que tú me preguntas, y iban por ese camino. Ah, pues es asombroso, se pueden hacer múltiples lecturas, porque claro, como no lo especificas en ningún momento, no... Pero sí, sí, sí. Y otra cosa que se ve mucho en el libro también es una escisión entre el yo y el tú. Hay un juego constante entre el yo y el tú. ¿Verdad que sí? Sí, 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 siempre juego con el yo y el tú, a veces es el mismo yo y el mismo tú, y a veces son los dos distintos. Me encanta jugar con los pronombres y quizás abuso demasiado, en toda mi obra está lleno. Sí, por ejemplo, fíjate, cuando dices en un poema que se titula Efectos colaterales, página 83, y así andas tú, andamos todos, y todos son yo, y yo soy todos. Exactamente, ¿ves? Lo has pillado muy bien, poniendo el último. Sí, sí que es cierto que a veces se nota como un deseo de trascendencia, ¿no? Como un apelar a un ente superior que en ningún momento le llamas Dios ni haces ninguna alusión religiosa. Solo hay un poema, creo, que tiene una alusión religiosa a la Eucaristía, a ver si te digo cuál es, que me llamó mucho la atención. Sí, uno que tienes en el que hablas del lector, que se establece un diálogo con el lector y creas una escena, una escenografía dentro del poema, que es así un poco eucarística. ¿Te acuerdas, Elena? Sí, pero precisamente ese sí. Tiene esa alegoría, pero no va dirigido a Dios. No, pero sí me hace gracia que el lenguaje que utilizas sí que pertenece está sacado, sí. Pero sí que hay muchos otros y lo rectifico que sí que nombro a Dios. Con su nombre, con Dios. La palabra esta, que trato de no ponerla, pero hay veces que necesito ponerla porque si no explico lo que quiero decir. Sale en varias veces y en otras ocasiones sale Dios, hombre, hombre, Dios. O sea, como junto, lo mismo. Dios el hombre y el hombre Dios. ¿Nos quieres leer algún poema?
Ah, sí, claro. Por ejemplo, Faltaría más. Pero voy a leer unos poemas muy distintos de lo que habéis estado hablando, que no quiere decir que no esté de acuerdo, estoy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho, casi. Puedes mostrar desacuerdo, que así todos aprendemos. Bueno, por ejemplo, yo le diría a José Antón que esto de que escribo lo que me da la gana no es cierto. Yo no he dicho eso. ¿Cuándo lo he dicho yo eso? No, lo habré dicho yo en todo caso. No, sí lo has dicho tú en un momento de que venía en el contexto de lo que estabas hablando, pero que escribía un poco así como lo que me da la gana en el sentido más surrealista. Y no es cierto. Yo mis poemas los trabajo de una manera que ya soy consciente de que cuestan de entender, pero tienen un sentido, al menos el mío, el que yo lo escribo con un sentido de arriba a abajo. Lo que no pretendo que se entienda, ni muchísimo menos de arriba abajo. Pues si has entendido eso es que me he expresado mal. En ningún momento, vamos, todo lo contrario. Mi opinión es todo lo contrario de lo que crees que he dicho. Entonces que me he expresado mal. No, pues bien, nada. En todo de acuerdo y además me ha encantado toda tu exposición. Y ahora, conectando con lo que ha dicho Dolors, sobre todo esto de un ser, etcétera, o religión y tal, sin haber hablado con ella, yo recuerdo la frase que he subrayado al final cuando hablaba de Cirlot, que no hace falta, digamos, que la influencia sea consciente. Sabemos que las cosas están en el aire, ¿no? He dicho que lo que para mí destacaba sobre todo era su visión sobre la finitud que subyace como una verdad inevitable. Bajo las afirmaciones, y concretamente me recordaba al Cirlot de donde nunca, nada, ni. Sí. Que es lo que conecta con lo que ha comentado Dolors. Sí. Bastante de acuerdo. Y no lo hemos comentado, ¿eh? No, la verdad que no, para nada. Y luego, Dolors, esto que has nombrado ahora al final, sí, de que algunos poemas van hacia la trascendencia. Yo creo que muchos poemas, sí, muchos están por ahí, sobre todo los últimos libros. Lo que pasa que no es el libro entero que hable de la trascendencia. Hay poemas que no, hay poemas que sí. Pero hay muchos, tanto en los dos últimos que publiqué, Rayando la luz y Estancia entre dos luces, y este de la estatura de los pasos, sobre todo, creo que cada vez voy más en esa línea. Bueno, es normal, ¿no? Supongo que... Voy a leer un poema que no va en esa línea. Pues muy bien, sorpréndenos. No, es de entre espejo y espejismo. A ver si lo encuentro, el que ahora quería buscar. Este. Se titula Luz Verde. Si me abrieras tu blusa de palmeras y llevaras mi mano a esa señal de dunas y de oasis, si eres tú esa luz verde, verdementa en mi mente, méteme en la mujer que llevas dentro, méteme, manos y lengua dentro de, intérname. Ahora que a fuego lento canta la arena y mordisqueándose el labio a placer, la duna es ya un vergel de sonrosados senos, cándidos retozos, que en tu boca y pide en paz a ese instante de pronto a más tardar, morder el fruto, con todo el frescor de la impaciencia, fusionado en el verdor, de holgar la lengua en reverberos, madurados en la niña de la blusa entreabierta. Este, como verás, se podía poner, estoy hablando con la poesía y sí, en un contexto un poco más erótico, cosa que no habéis nombrado nada. Y sale bastante también en mis libros. Sí, es verdad, ese es un poco erótico. Tienes otro también que habla de las, a ver si lo encuentro,
que habla de la poesía. También hablas mucho de la poesía. Sí, sí. Tienes poemas metaliterarios que hablas de lo que es el proceso creativo. Por ejemplo, el que está entre espejo y espejismos, en la página que se titula, en vísperas de la luz. En vísperas de luz. Ese es muy bonito. A ver. Pero yo te quería preguntar, bueno, luego te lo pregunto. En vísperas de luz, en el momento en que escrito en la arena, en un viento de arena, el sabor de la arena es diferente, los senos de las dunas agrietan con la brisa, los labios de la arena se amamantan de rosa, rosa aurora de la tarde, resol en la hora seca del oasis, no se ve, como si la cabeza de una cría entre unos senos asomase, entre el fértil y el estéril, el uno brisa, el otro casi, fiel a su erial en vísperas de luz, un chorro fino de leche transparente, el seno del poema, un pezón ciego. Es una mezcla de lo que, Sí. ¿no? De lo que es un poema, pero con esa ambientación erótica que resulta que le da una gran carga de sensualidad. Y ahora yo me preguntaba, ¿qué son para Elena las cerezas? Hay muchas cerezas en tus poemas. Sí, pero esto es como buscarte un símbolo, como nombrar a la poesía de una manera, ¿no? Pues si antes era siempre la rosa, pues a mí ya desde un principio, porque ese primer libro que ya era Los mares de la cereza, sí. pues me gustó poner la cereza, tenerlo yo como el símbolo, porque además es una fruta jugosa, preciosa y que me trae muchos recuerdos desde pequeña, y por eso pues me quedé con la cereza y no hay libro en que no salga. No, es que ya me he dado cuenta y además supongo que es lo que decías tú, que debe de ser el color, porque tu libro Granate, que se titula Granate, ¿no? Sí, sí. Hay una prevalencia clara de este color, de las tonalidades del rojo. De hecho, esto que comentabas ahora de la cereza, que digamos enfrentada a la rosa, sí que es cierto que la poesía tradicional, ¿no? Ha tenido mucha fijación, ¿no? Por el tema de la rosa. Y tú tienes un poema en el que enfrentas la cereza a la rosa. Sí. ¿Nos lo quieres leer? Es muy curioso, me ha encantado. No sé qué página está ese. A ver si lo tengo anotado por aquí. Espera. Me tenía que buscar. Sí, creo que sí. En la página 70. Flujos fronterizos. Sí. Si la rosa quiere ser la amada, la cereza reclama ser la otra. Si la rosa quiere continuar, la otra reclama ruptura. La una queriendo en lo convencional proliferar, la otra reclamando en su jugo violentar. La una por la otra, entre querellas la cereza, o flujos o reflujos, fructificar. Muy bien. No sé si las... Perdona. Sería eso, como una querella, la rosa la tradicional y la cereza que la reclama la ruptura, pero que entre ambas, pues, fructificar. Ni más ni menos. Sí, por eso yo decía al principio que tú haces una reasignación de símbolos, ¿no? La rosa, yo creo, por eso te he indagado en ese tema, creo que para ti la cereza asume una simbología que antes podría atribuirse perfectamente, por ejemplo, a la rosa, a esa sensualidad, esa vitalidad. No sé si... Luego, otra cosa, cuando decías, hablo muchísimo de ars poética o de metapoesía, sí. Y muchas veces el tú, yo es que estoy hablando con la poesía. El tú, o sea, tu interlocutor es la poesía. Sí, yo, cuando la mayoría de los poemas, cuando estoy con el tú, estoy hablando con ella. Y hay muchísimos poemas que se pueden entender de varias formas, pero el diálogo es con la poesía. Sí. Bueno,
Ya te he dicho que he visto mucha temática filosófica porque al fin y al cabo también hablar de poesía es como filosofar un poco, ¿no? Acerca de un tema literario, de géneros, pero sí. ¿Os parece que demos paso a nuestro público por si quieren hacerte alguna pregunta, algún comentario? Si alguien está interesado, que por favor pulse la manita y así seguimos, respetamos el orden. Nadie, parece ser que nadie. ¿Sabes? Bueno, pues mientras se lo piensan, yo te quería comentar también otra cosa que me ha llamado la atención, es que hay algunos poemas en los que le veo pues una cierta deuda con la tradición, pero con la tradición renacentista, garcilasiana. Tienes uno que empieza por en tanto que me ha recordado mucho aquel otro famoso poema de en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto. Mira, te digo cuál es, está en la página 68. ¿De entre espejo y espejismo o del otro? Porque no me acuerdo en qué libro está. Espejo y espejismo, sí, que dice, en tanto que la bruma del río vista la luna. Ay, sí, os voy a leer ese que a mí me gusta mucho. Es muy largo y me pongo muy nerviosa, pero os lo voy a leer. Tú tranquila, estás entre amigos. ¿Pero dónde está? Página 68. Entre espejo y espejismo. Sí. Además va acompañado de una cita Sí, de Jaime muy buena. Siles, Sí. que la cita dice: pero fundar el yo sobre los daños del otro yo vivido son engaños de la persona poema, sensación del lenguaje que dice que Zipango es lo mismo que dicen que es Japón. Y entonces el poema dice: en tanto que la bruma del río vista la luna, sin ver ni coser motivo alguno, letras en las telas del viento o flores en kimono, ¿qué más da? Si de trémulas lunas un nenúfar en el lago, una figura entre biombos, la sombrilla al revés, la flor del loto, se cierra corola al capullo jardinero, y vestidos de niebla en el patio de los naranjos, membrillos, almendros o ciruelos han de abanicar aire sin sentido. ¿Qué más da dar nombre a las cosas cuando lo absurdo es nombrar si de un tú o de un mí, la parte mía la tuya sea, y aquí guayao, así guasá, en la taza de té, en los pozos del té, flor de te doy me das, quitan velos al cerezo de la mujer que borda pétalos sobre los pezones de una japonesa, delicados como los polvos de arroz, debajo de la media de una geisha, se revela el temblor de un cuerpo sin vestido. Bambú o paipai, mandarinas de la China, por delante o por detrás, si poseía poesía, lo mismo da Tokio que Kioto. Toda la declaración de Este es uno de mis favoritos también, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Sí, es uno de mis favoritos. Ah, mira, qué bien. Es curioso, ¿eh? También tiene un cierto ingrediente humorístico, eso también lo he detectado en algún poema. Irónico, sí. Me ha recordado un poco a Parra, ¿sabes? Nicanor Parra también, esa manera de jugar. Por ejemplo, el que tienes que dedicas al lector, ¿no? Es un poema que también tiene ese ingrediente, ¿no? De interpelar al que te va a leer, es decir, salirte como de tu posición de poeta y utilizar un poco el sentido del humor, ¿no? Para construir tu... Pocas veces, porque yo tengo muy poco sentido del humor. Sí, es pocas veces. Voy siempre mucho más grave, más en serio. Pero sí, hay algunas veces que, mira, que me sale. Sí. No hemos aludido, ya para acabar, a un ingrediente que yo considero que es fundamental en tu poesía, que es el ingrediente del misterio. Es decir, yo creo que una de las razones, y creo que el otro día cuando lo hablábamos también tú lo confirmabas, que una de las razones de tu manera de proceder poética, de tu estilo, es que quieres redundar en esa idea del misterio. Consideras que la poesía tiene que abordar el hecho poético desde una posición que no revele, sino que mantenga esa serie de velos, ¿no? Ese misterio.
que yo creo, no sé si me equivoco y ahora me lo dirás, que favorece la indagación, ¿no? Es decir, tú quieres un lector que indague en tu poesía. Sí, claro, yo quiero que indague y que cree su poema, que lo cree él también cuando lo lea. Exacto, Por eso creo que un poema, si tiene varias lecturas, es muchísimo más rico. Lo que requiere el poema es que esas lecturas que encajen todas. Claro, sí. Entonces es cuando el poema es bueno y es rico. Claro. Pero por eso no me gusta inducir demasiado al lector a hacer un poema cursivo y discursivo, porque no me interesa eso. Aparte de lo que decías del misterio, también forma parte de huir de lo que nombramos la verdad absoluta. No hay verdad. Eso de autenticidad y que lo que me está contando, qué verídico, qué real parece, no me interesa, ya supongo que ya se nota en mi poesía. Pero sobre todo es eso, no es ningún afán ni de despistar, ni de que sea hermético, ni de que sea confuso. No, es que yo creo que la poesía es otra cosa, que se ha de escribir de esa otra manera. Y el misterio forma parte porque no estás explicando ninguna verdad. Hay poemas que sí, hay poemas que quiero que queden muy claros, porque estoy diciendo una cosa que quiero que se entienda de arriba abajo y entonces el poema es así. Pero la mayoría no, entra mucho más el juego, la magia, si tú quieres, muchos factores que no están en la anécdota, ni muchísimo menos. Claro, sí, yo creo que es el factor crucial de tu poesía, la búsqueda de ese misterio, porque también es darle una entidad un tanto, a las cosas esenciales, las cosas de las que tú quieres hablar. Tú haces poesía lírica, quieres hablar de cosas esenciales, cosas abstractas, no puedes dar una solución fácil, tú no lo ves fácil. Y como lo ves fácil, no lo puedes expresar de una manera fácil. Exactamente. Es la interpretación que yo he hecho, esa es la conclusión a la que he llegado. Sí, claro, si me cojo unos temas que se dice de lo indecible, pues ¿cómo lo voy a decir? Lo digo como puedo. Sí. Os leo otro poema, si os parece. ¿Nadie quiere decir nada? Hola, sí, a todos. Pues si os parece, os leo otro poema. Que los has dejado sin palabras, ¿eh? A ver, no sé. Poema y ya vamos acabando, si os parece. Os voy a leer alguno de la estatura de los pasos, que no hemos leído ninguno. Sí, yo sí que he leído el principio, ¿eh? Sí, tú sí. El del no. Ay, es que no doy con el que quiero. Así. Sí. En la página... La página 69. Página 69 y 72. A ver. Cuando entre civilización y barbarie, al calor del oro el valor tiene el color de la sangre en la nieve. Por el blanco quebrantado, por el azul desmenuzado, tierra negra brota y rebrota, y no para y no se acaba, y vuelta a brotar, pulverizada a la par, bombas de racimo, de granizo rasos, cuencos de arroz, picotea la nieve a quien da de comer, bajo turbias alianzas de difuminado arrasamiento, ráfagas de un perfil horrible, horrible. Es un libro muy negativo, ¿no? Entonces paso al perfil 3. Cuando la loba que lanzó el primer grito, lanzadera, de luchas, de hambres y demás, estigmas, en tierra de labor y arado, sin árbol, sin cobijo que demás, mas si el aullido de la herida en el pelaje y su perfil feroz levanta el pico, estrategias, que el maíz arrasa pero no las plagas, que aprieta bocas pero no el aliento, no tanto el animal como si el perfil, no tanto el combate como si la presa, no monstruo, no fiera, sino ahínco,
del hombre y su jardín. Lapidario. Bueno, pues Elena, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en nuestra sala virtual del laberinto. A ver, ¿no veis la manita? No, perdona, ¿querías hablar? No sé de la mano, Pues sí, pues sí. Sí, adelante, adelante. A ver, yo tengo el privilegio de ser hermano de la poeta, con lo cual puedo ser un poco, no del todo parcial. Pero a pesar del cariño con que me miro, evidentemente, todo lo que hace, ella sabe muy bien que yo soy más de la poesía de la experiencia, que me gusta, bueno, no solo me resulta más fácil como a todo el mundo, sino que me gusta más cuando la poesía que expresa los sentimientos de una forma diáfana y bella, pero de una forma, como digo, transparente. Soy de estos que, como dice muy bien, yo he leído solo La estatura de los pasos. No me ha llegado a través de la librería, de mi librería me ha llegado precisamente hoy La casa de las cosas, pero no tengo el otro. Y como dice Fouquet, ya digo, yo soy de esos lectores, en fin, que me cuesta, casi me incomoda, porque cuestiona lo que son mis gustos habituales o tradicionales. Y yo sé que a ella no le interesa la poesía, lo acaba de decir, la poesía explícita. De todas maneras, como en la pintura, que en su momento tocaba el figurativismo, yo pienso que en La estatura de los pasos, y no sé cómo lo veis vosotros y vosotras, quizá el poema, para mí el más precioso de todos, es Lo que deja la higuera. Es precioso. Y entiendo que quizá uno de los más explícitos. Por eso le digo que no abandone del todo la transparencia. Muchas gracias, hermanito. De verdad que ya sé cómo piensas sobre mi poesía, pero te agradezco tu intervención, lo que has dicho, y yo también estoy de acuerdo. El poema de Lo que deja la higuera es un poema precioso. O sea que intentaré conjugar con los dos diálogos, las dos maneras de hablar. Muy bien. Yo no veo ninguna mano alzada. ¿Alguien más quiere decir algo? Parece que no, ¿no? No, parece que no. Parece que no. Bueno, pues entonces lo que te estaba diciendo, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Ha sacado un nuevo libro, que no hemos hablado de él, ¿verdad? Sí. Entonces, la casa de las cosas, y la primera noticia que tengo, que acaba de decir Emilio, mi hermana Mili, que le ha llegado. Es increíble, los otros dos aún no están llegando. En fin, ese tendríamos ahora un tema largo para hablar de editoriales y de distribución, que ahora ya no toca. Pero realmente... Vamos, métete cuando quieras hablar, porque ya ves que no se enteran. No, es igual. Entonces, para adquirir tu libro... ¿Alguien quiere hablar, ¿Alguien quiere hablar? Sí. No, yo solo quería añadir una cosa. Ah, pues adelante. Es que me la he dejado antes, que lo primero que quería hacer era felicitar a los que han recitado, a las dos personas que han recitado, porque si es difícil leerla, mucho más difícil aún es recitarla. Hay que dejarse llevar, es lo que yo he dicho al principio. Es verdad, hay que soltar lastre, convenciones, porque si vienes de otro tipo de poesía, cuesta mucho. Claro, entonces tienes que ponerte en blanco, liberarte, ir allí como un niño y a ver qué descubres. Y entonces descubres cosas realmente, yo las encuentro muy estimulantes, y aparte de muy bellas, muy estimulantes. Con esto quiero decir, hago la locución final. Elena, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en nuestra casa virtual del laberinto de Ariadna. Y bueno, tienes ahí otro libro que cuando quieras, esta es tu casa y podemos volver a repetir. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Pues eso, lo mismo digo, muchísimas gracias a todos
a todos los que estáis aquí también colaborando conmigo y la presentación, que me ha encantado todo lo que habéis dicho y estoy muy de acuerdo con todo y ha sido muy bonito a los dos. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, gracias, es un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.